Latina 101.7. Mañanas Latinas. Son las 7:45 de la mañana y pues aquí en Mañanas Latinas queremos de una forma u otra unirnos al dolor de la sociedad dominicana y poner el dedo en la llaga. Ustedes saben lo que ocurrió ya, no tenemos que repetirlo, con la niña Yanelsi Rodríguez de 4 años, que se encontraba desaparecida y en la cual violentaron y asesinaron 2 jovencitos, uno de 14 y uno de 16. Ese angelito que vuele muy alto, porque la sociedad nunca va a poder reparar el daño que le causó. Desde los maltratos de sus propios miembros de la familia hasta los maltratos de quienes terminaron con su vida. Como sociedad debemos revisarnos de alguna manera. ¿Cómo es posible que todavía en República Dominicana sea una costumbre tener un niño de 4 años rodando por ahí, mandándolo al colmado, con dinero en los bolsillos? A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A ninguna hora. A comprarte lo que sea que te vaya a comprar. A ayudarte como sea que te vaya a ayudar. Luego escuchar las historias de su familia. Cómo darnos cuenta, o cómo no darnos cuenta, de que el descuido no solamente venía por parte de la madre, sino también de la abuela, que decía que la niña jugaba con el celular o se iba donde una vecina sola a jugar con una vecina a la que ella le gustaba ir. Yo puedo comprender la parte de que en comunidades pequeñas todo el mundo se conoce, que en comunidades pequeñas no es tan difícil que vean un niño caminando descalzo, a veces desnudo en la calle. Pero tenemos que revisarnos como sociedad. Al legislador sería bueno e interesante iniciar el debate que se ha dado en muchos otros países de América Latina, porque en otros anglosajones ya este debate se dio hace mucho tiempo. Y es que el menor de edad que comete un hecho tan atroz no sea juzgado como menor de edad, sino como adulto. Porque yo quiero que todos ustedes sepan que la pena mayor que se le puede imponer a estos 2 jovencitos es de 5 años. Y comprender no solamente que son 5 años, porque muy probablemente esos 2 niños también sean víctimas de esta misma sociedad que no tiene cómo pagarle a Yanelsi Rodríguez el dolor por el que tuvo que pasar antes de su muerte. Pero sí tenemos que entender como sociedad cuando una persona ya está rota. Y que cuando una persona está rota hay que de alguna manera separarla de la sociedad, aunque duela. Como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es el mejor ejemplo, el más cercano que tenemos, que cuando hay una persona que ha sido, por ejemplo, un acosador, un violador, un sociópata, cuando llega a una comunidad debe comunicarlo a las autoridades y a todo el mundo se le pone en conciencia y conocimiento de que esa persona es peligrosa. Pertenece a un registro de ofensores, de sex offenders. ¿Esto es una violación a los derechos humanos de esa persona? No. Es una protección a los derechos fundamentales y a la seguridad de toda la comunidad, que debe ser siempre la principalía en cuanto a interés del Estado. Sin salirme del tema, y solamente como un paréntesis, en Nueva York se está estudiando la posibilidad de hacer una ley que impida a los sex offenders transitar en el metro y en los servicios públicos de transporte. Porque es donde eligen sus víctimas. Pero tenemos que retomar ese debate. Y tenemos que retomarlo, y quise hablarlo esto aquí en este segmento, porque me gustaría que más adelante, no ahora, porque sé que he tomado de sorpresa a nuestros colaboradores y panelistas, pero yo creo que es necesario, primero, que nos revisemos como sociedad, y segundo, que ya empecemos a darnos cuenta de que la sociedad tiene cuestiones que al final, sí, se oyen feas. Como por ejemplo, entender que una persona está rota,
que una persona ya no sirve, que esa persona se dañó, que esa cosecha ya no es vendible y que se tomen disposiciones al respecto. Porque también quiero que ustedes sepan que entre las cárceles más peligrosas de la República Dominicana están las cárceles de menores, porque todavía los metes en la cárcel, y en la cárcel es donde más se sufre de violaciones, de asaltos, de heridas, de objetos punzantes entre los reos. Porque, repito, cuando un menor de 14 años es capaz de cometer un crimen como este, ya, lamentablemente, ese ciudadano debe ser retirado del conglomerado y de la vida pública de alguna manera. Solo para puntualizar esa solicitud que tú haces al legislador, estoy viendo una noticia en Indiana, un jovencito, un menor de edad que mató a su novia embarazada, fue sentenciado a 65 años tras las rejas. Eso es retirarlo de la sociedad. Y qué bueno que sepamos todos aquí que el jovencito mayor, el de 16 años, que alega él mismo haber violentado a esa niña y golpearla hasta su muerte, aunque suene muy duro esto, pero hay que decirlo así, ya había violado a su hermana. Wow. Y estuvo en un reformatorio. Hay una confusión en las informaciones que no me sorprende, porque mencionan a un barbero de 25 años con esas mismas descripciones que había violentado a su hermana. Entonces, sería bueno aclarar si fue el de 16 o fue esa persona. El de 16. Fue el de 16. Esa información la dio incluso el jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista. Y sí hubo una confusión en su momento, porque de una forma u otra en la comunidad se quiso ocultar a los dos menores. De hecho, yo les di a ustedes la información de que en el día de ayer y antes de ayer se estaban haciendo las gestiones para que supuestamente Conani recibiera al menor que se estaba acusando. A uno de los agresores, para que lo protegieran. Cuando ya se sabía, aunque las autoridades en ese lugar al parecer no lo habían constatado, que después de los 13 años ya un jovencito es imputable y que no debe recibir la protección de ningún tipo. Ahora, usted tiene un niño de 13 que muchos los hay que cometen delitos enviados por mayores de sicariato y todo esto, venta de drogas. Ese niño todavía con 13 no es imputable. Al no ser imputable debe ser llevado a un centro de acogida de Conani. En el caso de lo que estamos viendo actualmente, el centro de acogida no aplica hacerles un juicio en un tribunal de niños, niñas y adolescentes, aplica ponerles la pena máxima, pero también aplica verificar cómo vamos a esos dos jovencitos a retirarlos completamente de la vida pública para que no sean un peligro. Pues son sociópatas. Y estoy hablando de una política pública que sea dirigida a esto, porque es que nosotros los dominicanos, y ahí concluyo, regularmente tenemos un discurso demasiado romántico. No, pero que son niños también y también son víctimas de la sociedad. Es cierto, son víctimas de la sociedad, pero tenemos que diferenciar entre una víctima de la sociedad cuyo accionar es reparable y aquellos que la psicología milenaria ha dicho que ya no tiene cura. Top Latina 101.7. Mañanas Latinas.